Pues hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante que a lo largo de la historia de la iglesia, este tema ha sido muy, pero muy debatido. Y creo, hermanos, que este tema que vamos a estudiar el día de hoy es más controversial que los otros temas que hemos estudiado de las doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan que estamos estudiando las doctrinas de la gracia? Ya estudiamos la depravación total del hombre, ¿no es cierto? Ya estudiamos la elección incondicional del hombre. Y hoy, hermanos, en este tema controversial e interesante, hermanos, vamos a estudiar la doctrina llamada la expiación limitada. La expiación limitada. Y esta doctrina, como las otras, hermanos, se enfoca en la salvación del hombre. ¿Ok? Ese es el enfoque general de esta doctrina, la salvación del hombre. Pero simplemente, hermanos, la palabra expiación quiero que la vean como el perdón. Eso es expiación, el perdón. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que vamos a estudiar es el perdón limitado. El perdón de los pecados es limitado, hermanos. Porque nosotros sabemos, hermanos, que Cristo murió en la cruz, ¿no es cierto? Para quitar el pecado, ¿no es cierto? Para eso Cristo murió en la cruz, para quitar nuestros pecados. Y así nosotros, hermanos, por medio de la muerte de Cristo y por medio de que Él pagó por nuestros pecados, entonces así nosotros podemos tener una reconciliación con el Padre. Eso es en términos muy generales, hermanos. Para eso murió Cristo, para pagar por nuestros pecados y para reconciliarnos con el Padre. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la expiación, hermanos, hablamos del pago, de ese pago que se dio por nuestros pecados. Pero también, hermanos, el término de expiación es un término legal. Es un término legal que se enfoca en el área de lo penal y en el área de lo sustitutivo. Por ejemplo, para que lo puedas entender, hermanos, te voy a dar un ejemplo. Tú estás en una corte con el juez porque tú eres culpable, ¿ok? Pero Cristo, hermanos, pagó el precio por tu culpa. Ese es el proceso penal. El proceso penal es que Cristo pagó por tu culpa, ¿ok? Porque tú eras culpable y entonces alguien tenía que pagar y aquí pagó Cristo. Pagaron por tu culpa con la sangre derramada de Cristo, ¿ok? Eso es en términos penales. Y en términos sustitutivos, ¿qué es lo que pasó? Cristo te sustituyó a ti. Tú tenías que pagar, ¿no es cierto? Pero Él se puso en tu lugar, en la cruz, y entonces en ese momento tú ya eres perdonado, porque Él fue el que se puso en lugar de ti. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí, hermanos, encontramos la expiación, el pago por tus pecados. Ahora, ¿entendemos esto, no es cierto? Y de hecho, este tema es muy controversial por esta razón, hermanos, porque en todo esto que les expliqué, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo se sustituyó por nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí viene el problema, hermanos, con la palabra limitada. La expiación, dicen, es que Cristo se puso por nosotros, Cristo pagó por nosotros. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra limitada, ahí es cuando se encuentra el problema. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que sí, esa expiación, ese pago que hizo Cristo es limitado. O sea, no es para todos. No es ilimitado, sino que es limitado. Solamente para cierto grupo de personas. Y justo, hermanos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cristo perdona? Sí. ¿Cristo expía nuestros pecados? Sí, pero solamente a un grupo, no a todos.
no es ilimitada, sino que es limitada, solo a un grupo, ¿ok? Vamos a estudiar eso para que vean, hermanos, que eso es lo que avala las Escrituras. Y esto, hermanos, nos va a ayudar a motivarnos y a ver que Cristo se fijó en nosotros, solo en nosotros, para poder ser salvos. Y eso tiene que tener una motivación en nuestros corazones, ¿ok, hermanos? Así que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar Isaías 53. Si me acompañas a tu Biblia, a Isaías 53. Vamos a estudiar, hermanos, Isaías 53. Vamos a estudiar todo el capítulo de Isaías 53. Y por cuestiones de tiempo, hermanos, no lo vamos a leer, sino que vamos a ir versículo por versículo leyéndolo y explicándolo, ¿ok? Hasta acabar todo Isaías 53, ¿ok? Y aquí, hermanos, tú te vas a dar cuenta que Cristo murió y que su expiación fue limitada, porque Cristo murió únicamente por los creyentes. Esto es lo que nos va a enseñar todo Isaías 53. Así que vamos a empezar, hermanos, y nota cómo el versículo 1 aquí en Isaías 53, el versículo 1 empieza con una pregunta que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Detengámonos ahí, hermanos. Nota que Isaías está hablando en términos plurales, ¿no es cierto? Él dice nuestro anuncio. Esa palabra de nuestro está en plural, ¿no es cierto? Nuestro anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, ¿por qué Isaías está hablando en términos plurales? ¿Por qué él no dice quién no ha creído en mi anuncio? Porque aquí Isaías está hablando. Pero ¿por qué Isaías usa el término plural diciendo que el anuncio es nuestro? ¿A quién más se refiere Isaías aparte de sí mismo? En su contexto, hermanos, Isaías se está refiriendo, escucha, al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, hermanos, tenían la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dios les dio una ley, Dios les dio su palabra y ellos tenían que compartirlas a todo el mundo. Ese era el deber de los israelitas. Pero ¿qué pasó con los israelitas, hermanos? Ellos no creyeron en esta palabra. Ellos desecharon la palabra de Dios, ellos no creyeron la palabra de Dios y por supuesto, hermanos, ellos no creyeron en el siervo de Jehová. Ellos no creyeron en el siervo de Dios. Aunque a ellos se les había encomendado anunciar esta palabra, la realidad, hermanos, a lo largo de la historia nosotros sabemos que ellos no creyeron en esa palabra. Y vean, continúa Isaías 1 con la siguiente pregunta, dice Isaías: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa frase, hermanos, de el brazo de Jehová simboliza su poder, ¿no es cierto? El brazo de Jehová. Y ese poder, hermanos, dice, la pregunta es: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, el poder de Jehová. Hermanos, ese poder de Dios se manifestó en la humillación y en la exaltación del siervo de Dios. Ahí es donde nosotros vemos el poder de Dios, en la humillación y en la exaltación del siervo de Dios. Y hablamos del siervo de Dios, hermanos, porque este capítulo 53 viene de un contexto, ¿no es cierto? Su contexto inmediato, ¿cuál es? El capítulo 52, ¿no es cierto? Si ustedes leen después en sus casas el capítulo 52, tú te vas a dar cuenta que ahí se habla de un siervo que será prosperado. Y ese siervo que será prosperado es el Mesías, es el Cristo, que ahora que tenemos toda la revelación bíblica sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿sobre quién se manifestó el brazo de Jehová, el poder de Jehová? Sobre este siervo de Dios, sobre Cristo, porque Cristo
fue humillado y fue exaltado y ahí se manifestó el poder de Dios. ¿Ok, hermanos? Y vean, teniendo esto en mente, hermanos, teniendo en mente en que Dios manifestó su poder en el siervo de Dios, vean lo que dice versículo 2. Dice, subirá ¿cuál qué? ¿Cuál renuevo? Subirá ¿cuál renuevo? Detengámonos aquí tantito, hermanos. Nota la palabra renuevo. Esta palabra de renuevo, hermanos, es una palabra que está en términos mesiánicos, porque aquí está hablando del Mesías. Y esta palabra renuevo, hermanos, nos habla de una planta nueva. Esa es la idea, una planta nueva. Hay un tallo y de ese tallo le sale un renuevo, o sea, le sale una planta nueva, un retoño. ¿Ok? Si nosotros pasamos esta idea al Mesías, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que el Mesías era el descendiente prometido de David, aquel que se le iba a dar el reino para siempre, ¿no es cierto? David, hermanos, era ese tallo y el renuevo que salía de David iba a ser el Mesías, iba a ser el siervo de Dios. De ahí va a salir esa plantita, es el Mesías. Por eso dice aquí, subirá ¿cuál qué? ¿Cuál renuevo delante de quién? Delante de él. O sea, este Mesías iba a subir ¿cuál renuevo? Delante de él, o sea, delante de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que la vida del siervo, la vida del Mesías, sería vista y sería cuidada por Dios, porque iba a estar delante de él. Iba a estar delante de Dios. Y vean, continúa diciendo el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como ¿qué? Raíz de tierra seca. Esta frase, hermanos, de raíz de tierra seca, da la idea, hermanos, que su vida del Mesías sería una vida humilde en términos físicos y espirituales. Una vida humilde, ¿por qué? Porque la tierra seca, hermanos, pues no se espera que nazca una flor, ¿o sí? En la tierra seca no se espera que nazca una nueva planta, un renuevo, porque está seca. Entonces esto simboliza que la vida del Mesías en términos físicos y espirituales iba a ser humilde, humilde. Pero vean, continúa diciendo el versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Nota, hermanos, que el Mesías, cuando vino por primera vez, estuvo delante de Israel, pero aquí dice que no hubo nada en su apariencia para que fuera atractivo. No hubo nada en la apariencia del Mesías para que fuera atractivo. No hubo nada en su apariencia para que lo deseáramos, dice la Escritura, mas inatractivo para que lo deseamos. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí, hermanos, es que la nación de Israel, en la primer venida del Mesías, simplemente lo evaluó en términos carnales, simplemente lo evaluó en términos pecaminosos, en base a su manera de pensar, porque todos ellos fueron cegados por su incredulidad. Y el Mesías fue rechazado por ellos, ¿no es cierto? El Mesías fue rechazado por su pueblo Israel. Y por lo tanto lo trataron como un hombre que no tenía hermosura, que no lo volteaban a ver, que no tenía atractivo, que no tenía ningún tipo de deseo. Y por eso, como no era bajo sus estándares, ¿qué hicieron? Lo desecharon. Lo dejaron a un lado. Por eso dice el versículo 3, vean, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Nota, hermanos, el Mesías, el siervo de Dios, fue evaluado en términos carnales, en términos pecaminosos, y el pueblo de Israel lo despreció, lo desechó, lo hicieron a un lado. Y continúa diciendo el versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nota, ¿cómo fue la vida del siervo de Dios?
una vida llena de dolores, ¿no es cierto? Una vida llena de sufrimiento continuo, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, lo rompieron, lo quebrantaron, lo destrozaron. Así fue la vida del siervo de Dios. Él sufría. Y vean, continúa diciendo el versículo 3, y como que escondimos de él el rostro. Nota, hermanos, que la idea de esta parte es que su rostro era tan repulsivo que era insoportable verlo. No lo podías ver, porque era tan repulsivo su rostro. Por eso dice aquí que los hombres cubrieron su cara para no verlo. Escondimos de él nuestro rostro. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque en el contexto, en Isaías 52, ahí por el versículo 15 más o menos al final, nos habla que el rostro de este siervo era un rostro desfigurado. Eso nos hace ver, hermanos, que cuando Cristo fue a la cruz, lo golpearon, lo crucificaron, lo maltrataron a tal grado que su rostro fue desfigurado. Y por esa razón, hermanos, ahí en el Calvario, cuando él estaba en la cruz, nadie lo miraba, nadie lo volteaba a ver, era despreciado. Y entonces los israelitas escondieron su rostro de él. Y ahí vemos el sufrimiento del Mesías, el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento del siervo de Dios. Él sufría realmente internamente, por eso él era el varón de dolores, porque él sufría internamente. Y vean, continúa diciendo el versículo 3, fue menospreciado y no lo estimamos. Otra vez, hermanos, nota esta frase, no lo estimamos. La palabra estimamos otra vez está en plural, ¿no es cierto? Otra vez, esto nos habla de que Israel no estimó a este siervo de Dios. Y la idea, hermanos, la idea de todo este versículo 3 es que en la primer venida del Mesías, el pueblo de Israel no valoró al siervo de Dios. Ellos simplemente lo evaluaron desde su punto de vista pecaminoso, desde su punto de vista malo, no desde el punto de vista de Dios bueno y verdadero. Ellos no vieron al Mesías como la palabra de Dios la había dado, sino ellos lo vieron con sus ideas, con sus pensamientos, con su pecaminosidad. ¿Y qué pasó? Lo desecharon. No lo quisieron, lo menospreciaron y no lo estimaron. Hermanos, los versículos siguientes son claves para entender la expiación limitada. Porque este hombre fue despreciado, fue desechado, ¿no es cierto? Pero vean lo que pasa a continuación. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él, ¿no es cierto? Hablando del siervo de Dios, hablando del Jesucristo, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nota, hermanos, cómo desde el versículo 1 se empieza a incluir a la nación de Israel, ¿no es cierto? Y el versículo 3 al final dice, y no le estimamos en plural. Pero vean, hermanos, cómo ahora en el versículo 4 se empiezan a usar también términos plurales, ¿no es cierto? Por ejemplo, versículo 4 dice, ciertamente llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades, y sufrió, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Nota cómo Isaías siempre está diciendo nosotros, hablando en plural, ¿no es cierto? Nosotros, nosotros, nosotros. Bueno, hermanos, aquí en el versículo 4 vemos que el siervo llevó las enfermedades de Israel. Pero ¿sabes algo? De acuerdo a Mateo 8, 16 y 17, Mateo 8 nos enseña que en el ministerio del Señor Jesucristo, en su primer venida, cuando Él vino en esta tierra,
se cumplieron estas palabras. Porque vemos, hermanos, que Cristo empezaba a sanar gente y empezaba a curar las enfermedades de los israelitas. Por eso Mateo 8 dice que estas palabras se cumplieron en Jesucristo cuando Él vino. Pero también sabemos, hermanos, que en la muerte de Cristo Él llevó nuestras culpas y Él llevó la maldición del pecado, ¿no es cierto? Y las enfermedades llegan por la maldición del pecado. Entonces, hermanos, la muerte física de Jesucristo nos hace ver, hermanos, que Él nos da una sanidad de las enfermedades espirituales, que es el pecado. Este texto, hermanos, quiero que veas que no solamente apunta a lo terrenal, sino también apunta a lo espiritual, que Él nos sanó de nuestras enfermedades. Él pagó por nuestras enfermedades. Y esto, hermanos, lo que vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando leemos los evangelios que Él empezaba a sanar a personas, eso simplemente era una probadita de lo que iba a ser, pero en el cielo. Porque, hermanos, nosotros no solamente vamos a ser sanados espiritualmente, sino que también nosotros vamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades, literalmente, cuando estemos en el reino de Dios, cuando estemos en un futuro en la gloria de Dios. Porque aquí en la tierra, hermanos, es una realidad. No todos vamos a estar sanos. Es más, algunos de nosotros estamos enfermos, ¿no es cierto? Aquí en la tierra no va a haber una felicidad total, no va a haber un gozo total. ¿No es cierto? Pero el versículo 4, hermanos, nos enseña que no siempre va a ser así. Que no siempre va a haber enfermedades, sino que también va a haber sanidades físicas. Pero en un futuro cuando estemos en la gloria de Dios. Porque Cristo llevará todas nuestras enfermedades. Y hermanos, tenemos que entender algo. Esto lo disfrutarán tanto judíos como gentiles. Tanto judíos como gentiles tendrán sanidades perfectas, tendrán sanidades totales en su vida. Ya no habrá tristeza, ya no habrá sufrimiento, porque Dios en la gloria nos sanará a los judíos y a los gentiles. Isaías habla acerca de los judíos y Mateo lo expande más y habla acerca de los gentiles. Entonces, tanto judíos como gentiles seremos sanados por Cristo, porque Él llevará todas nuestras enfermedades. Quizás no aquí en la tierra, pero sí en la gloria cuando estemos con Él. Pero quiero que veas algo, hermanos. Aquí en Isaías 53 vemos que el siervo es sufriente, ¿no es cierto? Vemos que el siervo sufrió, vemos que el siervo murió y esa muerte fue eficaz, pero también fue una muerte limitada para los israelitas que confesarían estas palabras del versículo 4 en un futuro. Y como estamos estudiando el paralelo de Mateo 8, hermanos, ahí vemos también que esto va a aplicar a los gentiles que creerían en Cristo Jesús. Hermanos, lo vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo únicamente murió por los judíos y por los gentiles que creyeron en Él. Solamente por los creyentes. Vean, nótalo. Isaías 53, versículo 4, vean lo que dice. Empieza diciendo, ciertamente, ¿no es cierto? Eso es importante. No dice, aquí no dice posiblemente, no, dice ciertamente. ¿Esto qué es? Esto es una afirmación, ¿no es cierto? Ciertamente, escucha, llevó Él ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Esas frases de nuestras y nuestros está apuntando a un grupo específico, ¿no es cierto? No está diciendo que ciertamente Él llevó las enfermedades de todos o los sufrimientos de todos, ¿no? Sino que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, únicamente dice nuestros y nuestras enfermedades, haciéndolo un grupo reducido, aquellos que creemos en Él, aquellos
que solamente somos creyentes de Dios. Y vean, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean, hermanos, cómo antes de que los israelitas confesaran que ellos eran pecadores, nota cómo los israelitas, por su incredulidad, pensaron que el siervo iba a sufrir e iba a ser herido por Dios gracias a su propio pecado, gracias al pecado del siervo. Porque ellos están diciendo aquí que nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea, ellos pensaban que el Mesías iba a sufrir por el propio pecado del Mesías. Pero no era así, hermanos. Ya después ellos lo entendieron. Y ellos entendieron que el siervo de Dios iba a sufrir gracias a su propio pecado de los israelitas mismos, de los que creían en él. Y como implicación, hermanos, estamos nosotros que creemos en él. Cristo iba a sufrir por nuestros pecados, por nuestra culpa. Y véanlo, versículo 5, lo dice claramente, versículo 5, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Vean, hermanos, aquí los israelitas ya entendieron que ellos tenían la culpa, ¿no es cierto? Y que el siervo sufrió por sus actos rebeldes. Porque dice ahí versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, esto muestra que la muerte del siervo de Dios fue una muerte penal, como lo comentamos en un principio. Su muerte fue un castigo justo por actos rebeldes, por actos pecaminosos. Pero también vemos, hermanos, que la muerte de Cristo, la muerte del siervo, fue una muerte que sustitutiva, porque el castigo que nosotros merecíamos, Él lo tomó, ¿no es cierto? El castigo que merecía el pueblo de Israel, Jesucristo lo tomó. Porque ¿quién pecó? ¿Jesús o los israelitas? Los israelitas. Ellos pecaron, pero el siervo de Dios tomó nuestros pecados, nuestras rebeliones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él lo tomó, el castigo que merecían los israelitas. Pero nota, hermanos, esto aplica únicamente a los que creen en Él. Solo a los que creen en Él. Porque otra vez en el versículo 5 se utiliza la palabra nuestras en plural, ¿no es cierto? No dice que Él fue herido por todas las rebeliones, no. Simplemente dice que Él fue herido por nuestras, o sea, por los que creemos solamente en Él, por nuestras rebeliones. Por eso, hermanos, la expiación es ilimitada, es limitada. El pago de Cristo es limitado. No es para todos, sino es para nosotros que creemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y miren, continúa diciendo el versículo 5, mas herido fue por nuestras rebeliones. Y dice que molido por nuestros pecados. Esa palabra de molido, hermanos, es que Él fue golpeado hasta quedar deshecho en pedazos. Él fue molido, Él fue golpeado hasta quedar hecho en pedazos por nuestros pecados. Otra vez, nuestros, no el de todos, sino el de nosotros los creyentes. ¿Se dan cuenta? Y continúa diciendo el versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota, hermanos, las palabras del versículo 5. Nota las palabras herido, castigo, llaga, ¿no es cierto? ¿Esto qué refleja, hermanos? Esto refleja un profundo sufrimiento. Aquí hay heridas, aquí hay castigo, aquí hay algo feo en las llagas, un dolor grande. Esto es lo que padeció el siervo de Dios. Un sufrimiento muy profundo. Pero también esto apunta, hermanos, a que el siervo de Dios fue matado con una muerte muy violenta. Una muerte muy violenta.
una muerte muy dolorosa. Y al final del versículo 5, vean, al final del versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto nos habla, hermanos, que la muerte de Cristo satisfació la ira de Dios. Porque, hermanos, esto nos muestra que nosotros no teníamos paz para con Dios, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros no teníamos paz para con Dios, pero Él se puso por nosotros. Recuerda, el sacrificio fue sustitutivo. Él se puso por nosotros y entonces ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. Pero otra vez, hermanos, esto no es para todos. Esto es solo para nosotros, los que hemos creído. Por eso Isaías siempre está usando esta palabra, nosotros, nosotros, nosotros. Porque esto no es para todos. Solo es para nosotros, dice Isaías, para nosotros los israelitas que hemos creído en Él, que reconocemos que Él murió por nuestros pecados, que reconocemos que Él fue molido por nuestras rebeliones. Para nosotros que creemos, Dios nos ha dado paz para con Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo glorioso, porque la paz solamente la puede tener el verdadero creyente en Cristo. Porque Cristo fue sustitutivo a Él y ahora Él puede tener una paz para con Dios. Y esto aplica con nosotros mismos, hermanos. Tú puedes tener una paz para con Dios si tú has creído en Cristo Jesús. Pero vean, continúa diciendo versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, en su contexto sabemos que aquí Isaías le está hablando a Israel, ¿no es cierto? Y podemos decir que estas palabras se aplican directamente a los israelitas creyentes en Dios. Pero, hermanos, estas mismas palabras las usó Pedro. Acompáñame a 1 de Pedro 2:24, vean lo que dice 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vean lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Escucha, dice así Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y escucha, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te das cuenta? Por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, la pregunta, hermanos, es: ¿esta sanación fue física o espiritual? Bueno, hermanos, primordialmente esta sanación fue espiritual. Primordialmente fue una sanación espiritual. Pero, hermanos, recuerden, también hubo sanaciones físicas. Cuando Jesucristo vino por primera vez, Él literalmente sanó a la gente, ¿no es cierto? Cristo, el siervo de Dios, sanó a la gente de manera física y espiritual. Y esto, hermanos, entonces nos está hablando que Jesucristo no solamente nos salva de manera espiritual, sino que también, como ya lo comentamos, de manera física, cuando estemos en la gloria en un futuro, Él nos sanará a todos nosotros, de manera física y literal, cuando estemos en un futuro en la gloria con Él. Cuando Él regrese por segunda vez, Él nos dará una sanación total, tanto espiritual como física. ¿No es cierto? Porque, hermanos, en el cielo no va a haber pecado, en el cielo no va a haber enfermedades. Entonces, esto aplica tanto físico como espiritualmente.
pero hablando físicamente hablamos en términos futuros, cuando estemos con Él en la gloria. Pero nota, hermanos, nota que estas verdades no son solo para los judíos creyentes. Esto también aplica para nosotros, los gentiles, para nosotros que no somos judíos y que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pedro, ¿a quién le está hablando, hermanos? A cristianos, ¿no es cierto? Pedro le está hablando a cristianos como nosotros, que no somos judíos, pero hemos creído en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también aplica para nosotros. Entonces, el punto de esto, hermanos, es que la muerte física de Cristo nos va a dar una curación espiritual. O sea, nos va a salvar. La muerte física de Cristo nos va a salvar. En otras palabras, hermanos, Dios castigó a su siervo como si él hubiera cometido nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nosotros, los que creemos en él, ahora Dios nos trata como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa aquí, porque Él puso su vida por nosotros. Y ahora tenemos paz con Dios. Pero recuerda, esta expiación, este pago que hizo Jesucristo es limitado. No es para todos, solo para nosotros. De hecho, mismo Pedro usa esa palabra, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros, ¿no es cierto? Nuestros pecados, no el de todos, sino nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para que qué? Para que nosotros, no todos, sino nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto no es para todos, hermanos. Esto es únicamente para los que han creído en Jesucristo. Por eso la expiación es limitada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Aquí podemos ver cómo Dios nos trata como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Recuerda, hermanos, Dios trató a Cristo como si Él hubiera pecado, ¿no es cierto? Porque Él llevó a nuestros pecadores. Pero a su vez, Dios nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo y así podemos entrar a la salvación. Eso es lo que enseña este pasaje. Vean, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Vean la razón. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Cristo fue tratado como pecador, nos dio su vida justa para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios delante de él. Fuéramos tratados como justos. ¿Por tus obras? No, por las obras de Cristo, por la vida perfecta que él vivió. Pero nota otra vez, hermanos, en estas palabras que da Pablo aquí, volvemos a ver que la expiación es limitada. Porque Pablo usa, vean, al que no conoció pecado, ¿por quién? Por nosotros, o sea, por los que creemos en él. No por todo el mundo, sino por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, no todo el mundo, sino nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? La expiación es limitada. No es para todos. El sacrificio de Cristo no es para todos. Esto está limitado únicamente para los que creemos en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué la doctrina de la expiación limitada nosotros la creemos? Porque está claramente aquí. La salvación no es para todos, es para nosotros, dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos, nosotros los cristianos, los que creemos en Él. Y esto, hermanos, esto mismo lo estamos viendo en Isaías 53.
Porque en Isaías 53 el énfasis es el mismo, ¿no es cierto? Isaías está hablando en nombre de los israelitas y está diciendo nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, pero no es para todos los israelitas, sino es únicamente para los israelitas creyentes, para los que reconocen que ellos han pecado delante de Dios y que necesitan un Salvador. Y es la misma idea, hermanos. Entonces, regresando a Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, nota cómo la salvación, hermanos, seguimos viendo que es para nosotros los que hemos creído en Él. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Misma idea, ¿no es cierto, hermanos? Nota cómo desde el versículo 1 Isaías tiene esta misma idea. Nosotros. No es para todos, solo es para nosotros. Porque aquí dice, hermanos, nota, aquí no dice que Jehová cargó el pecado de todo el mundo, ¿sí? No, dice que Él cargó el pecado solo de nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los creyentes, los que iban a creer en Él. En su contexto inmediato, los israelitas, ¿no es cierto? Los israelitas que estaban reconociendo su pecado desde el versículo 1 y a su vez reconocían al siervo de Dios. A ellos se está refiriendo nosotros, a los israelitas creyentes. Hermanos, la salvación es eficaz de Dios. Vean, versículo 7 dice, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Nota, hermanos, esto nos hace ver que el siervo sufrió de manera voluntaria la humillación. Él voluntariamente fue afligido y no abrió su boca. Y vean, continúa diciendo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Esto nos muestra, hermanos, que el siervo de Dios se sometió a Dios de manera perfecta. Él se sometió en el plan soberano del Señor. Él se sometió en la voluntad del Padre. Aunque no lo merecía, él no merecía sufrir esto atroz, pero él voluntariamente decidió mejor no hablar. Y dijo, si esta es tu voluntad, Padre, yo voy a estar aquí. Porque ya lo veremos, él no pecó. En el versículo 9 nos dice que él no pecó. Entonces, hermanos, nota cómo el siervo de Dios se sometió perfectamente a la voluntad de Dios sin decir nada, ¿no es cierto? Él no abrió su boca. Y vean, versículo 8. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, fue sentenciado a muerte. Él fue sentenciado a muerte y su generación, ¿quién la contará? Esta frase, hermanos, y su generación, ¿quién la contará? La idea, hermanos, de esta frase es que en su juicio que él tuvo, porque él fue sentenciado a muerte, en ese juicio que él tuvo, las personas no sabían a quién estaban enjuiciando. Por eso la idea es, ¿y su generación quién la contará? O sea, ellos no tienen ni siquiera idea de a quién están sentenciando. Ellos no saben que él viene de David y que él es el rey que reinará. Ellos ni siquiera tienen idea de esto. Y dice, vean, versículo 8, ¿y su generación quién la contará? Y continúa diciendo, porque fue ¿qué? Cortado, o fue matado. Literalmente se dice matado, porque fue matado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nota, hermanos, otra vez la muerte sustitutiva de Dios, ¿no es cierto? Él murió por la rebelión, él murió por el pecado de su pueblo. Él se sustituyó. Ellos tenían que morir,
pero yo me sustituyo, dice Jesucristo, y yo voy a morir por ellos. Pero otra vez, Él no murió por todos. Él murió únicamente por los suyos, ¿no es cierto? Por la rebelión de mi pueblo. No por todos, sino por mi pueblo. Y vean versículo 9. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Nota? Él murió, aunque nunca hizo maldad, aunque nunca hubo engaño en su boca. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo murió, aunque Él no pecó. Porque recuerda cuál era la paga del pecado, la muerte. Todo aquel que peca merece morir. Por eso nosotros morimos, porque pecamos y la paga del pecado es muerte. Pero aunque Él no pecó, hermanos, Él murió, porque Él fue sustitutivo de nosotros. Pero nota, en Él nunca hubo maldad, en Él nunca hubo un engaño en su boca. Esto nos ayuda a entender, hermanos, lo que el Espíritu de Dios en este texto nos ha estado hablando repetidas veces. Y es que aunque Él nunca hizo maldad y aunque Él nunca hubo engaño en su boca, versículo 4, vean lo que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No las de Él, sino las de nosotras. Y vean, y sufrió nuestros dolores, no los de Él, sino los de nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no las de Él, nuestras. Molido por nuestros pecados, no sus pecados, sino nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo no fue herido por su pecado? ¿Por qué el Señor Jesucristo no fue herido por sus rebeliones? Versículo 9. Nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo no murió por sus pecados. Él murió por los pecados de los israelitas creyentes. Y esto se expande por todos los creyentes. Él murió por nuestros pecados. El siervo de Dios llevó nuestras dolencias, no sus dolencias. El siervo de Dios llevó nuestras heridas, no sus heridas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el Espíritu Santo de Dios nos quiere mostrar que Él fue la expiación, Él fue el pago por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Pero ese pago fue limitado. No fue para todos, sino fue únicamente para los creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto nos tiene que motivar. Porque Cristo puso su vida por ti, para que tú fueras salvado, para que tú tuvieras una reconciliación con Dios. La expiación que hizo Él fue de manera limitada y en ese límite te encuentras tú. Porque Él murió por tus pecados. Él murió por tus rebeliones, por tus transgresiones. Y vean versículo 10. Versículo 10 dice, con todo eso, o sea, con todo y que no hizo maldad, con todo y que no hubo engaño en su boca, con todo eso, vean, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo. Esa frase de quebrantarlo, hermanos, da la idea de que Jehová quiso romperlo, quebrantarlo hasta hacerlo pedazos. No hubo engaño en su boca, no hubo maldad en él. Aún así, Dios lo quebrantó, Dios lo despedazó. Escucha, sujetándole a padecimientos. Nota, hermanos, esta frase nos ayuda a entender que Dios hizo lo necesario para cumplir sus propósitos soberanos. Hermanos, Cristo murió no porque los romanos, israelitas, pecadores lo habían agarrado y entonces le tomó por sorpresa y lo crucificaron y murió. No, hermanos, esto ya estaba planeado. Dios ya lo había
quebrantado para que Él sufriera. Vean lo que dice Hechos. Hechos lo dice de manera más clara. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este, o sea, a Cristo. Estamos hablando de Cristo. Vean, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo fue entregado por el conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía. Y después agrega Pedro, porque aquí estamos hablando de la predicación de Pedro, y les dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero todo esto era parte del plan perfecto de Dios. Esto era el propósito soberano de Dios. Cristo tenía que morir por los pecados de todos, no, de los suyos, de sus creyentes, de los que ponían la fe en Él. Por eso, hermanos, regresando a Isaías 53:10. Isaías 53:10, vemos que Dios mismo planeó todo esto en la vida de Cristo y dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está la expiación. Él pagó por el pecado. Nota, Él dio su vida en expiación por el pecado. Esta frase, hermanos, de expiación por el pecado, esa frase en hebreo, hermanos, se traduce como ofrenda por la culpa. Dios lo puso como una ofrenda por la culpa. De hecho, hermanos, los israelitas, si ustedes leen el libro de Levíticos, ahí dice que ellos tenían que ofrendar, una ofrenda que se llama la ofrenda por la culpa, ¿no es cierto? Allí en Levíticos lo pueden encontrar. Pero nota, hermanos, que ahora el siervo de Dios se volvió esa ofrenda por la culpa, ¿no es cierto? Fue el siervo el que se volvió. Y así el siervo quitó la deuda que nosotros teníamos delante de Dios. Y Él pagó por nuestros pecados. Y entonces el siervo satisfago la demanda de Dios, la ira de Dios. Y vean, gracias a que Él fue la ofrenda, gracias a que Él dio el pago con su misma vida, dice ahí el versículo 10, que Él verá linaje, verá una descendencia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que Él va a ver a aquellos israelitas arrepentidos, aquellos israelitas redimidos. Gracias a que Él fue la ofrenda por la culpa, ahora Él va a ver un linaje. Él va a ver a hombres redimidos, a mujeres redimidas. ¿Se dan cuenta? Porque esto no solamente aplica para los israelitas, esto también aplica para los creyentes. Vean lo que dice Juan 10:15. Juan 10:15, esto es para todos los creyentes. Juan 10:15. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15. Juan, capítulo 10, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y vean, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Nota, hermanos, nota que sus ovejas del versículo 15 son los israelitas. Pero en el versículo 16 dice que tiene otras ovejas, ¿no es cierto? Pero que no están en este redil. Esas otras ovejas son los gentiles. O sea, somos nosotros que no somos israelitas. Y estas ovejas que somos nosotros, dice al final del versículo 16,
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta? No solamente es para los israelitas, también es para todos los que crean en Él, sin importar que sean israelitas. Entonces, nota, hermanos, que gracias a que el siervo de Dios fue la ofrenda por el pecado, ahora nosotros podemos ser redimidos por Él. Podemos ser salvados por Cristo. Y no solamente eso, vean Isaías, regresamos a Isaías 53:10. No solamente va a haber un linaje, sino vean, Isaías 53:10 dice, verá linaje y vivirá por largos días. Aquí tengo que hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué? Porque nota, hermanos, cómo en primer lugar nos dice que este siervo es una ofrenda por el pecado. O sea, este siervo va a morir, porque como es una ofrenda, él tiene que morir. La paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Pero ahora nos dice que él vivirá por largos días. O sea, por un lado muere y por otro lado vive largos días. O sea, pues, ¿cómo está eso, no es cierto? ¿Cómo está o cómo es posible que el siervo viva por largos días, pero que al mismo tiempo muera como una ofrenda? ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Cómo es posible? Bueno, hermanos, la respuesta a estas preguntas simplemente se centra en la resurrección. En la resurrección. De manera implícita, esto nos está hablando de la resurrección del Mesías. Él iba a morir como ofrenda, pero iba a vivir, iba a resucitar. Él no iba a quedar muerto, él iba a resucitar y ahora sí va a vivir por largos días. ¿Se dan cuenta? Y vean, continúa diciendo el versículo 10, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Dios va a hacer lo que quiera con él, con su siervo. Esto nos habla otra vez, hermanos, de la obediencia perfecta del siervo, porque el siervo se alinea a la voluntad del Padre. Pero ahora quiero que notes, hermanos, que los versículos 11 y 12 nos hablan de la obra de salvación y que esa salvación es únicamente para los suyos, para los que han creído en Él. ¿La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos? Sí, es suficiente para salvar a todos, pero solamente es eficaz para salvar a sus escogidos. Solo es eficaz. Vean, versículo 11. Este siervo verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, hermanos, este siervo va a ver su fruto por el cual se sacrificó. Por eso dice aquí que verá el fruto de la aflicción de su alma. Él se sacrificó y gracias a ese sacrificio él va a ver un fruto. ¿Quién es el fruto? Los creyentes, los que han creído en él. Ellos van a ser salvos gracias a que él se sacrificó. Y vean, ¿qué va a pasar? Cuando él ve este fruto, ¿qué va a pasar? Quedará satisfecho. Quedará satisfecho. O sea, lo que hizo Jesucristo en la cruz iba a ser algo perfecto. Por eso él iba a quedar satisfecho. Si se han dado cuenta, hermanos, hasta ahorita que hemos estado leyendo todo Isaías 53, cuando tú lo lees así de manera rápida y simple todo este capítulo, luego te trasladas a la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Porque son palabras proféticas que nos hablan del Mesías. Y entonces tú te das cuenta cómo él fue quebrantado, cómo fue despreciado, cómo fue molido. Y entonces esto te hace pensar luego en el Mesías, ¿no es cierto? Y esta misma frase nos hace llevar a Cristo en la cruz. Porque aquí nos dice que cuando él fue sacrificado, él vio su fruto. Y con ese fruto él quedó satisfecho. Esto nos recuerda, hermanos, a que cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo unas palabras: consumado es. Él quedó satisfecho. Consumado es. Ya todo está hecho. Ya todo lo que se tenía que hacer se hizo. Yo estoy satisfecho. Y esto es importante entenderlo, hermanos,
Porque no es que el Señor dijo, a ver, yo ya morí y ahora espero que se salven algunos. No, Él nunca dijo, espero que. No, Él quedó satisfecho. Consumado es. Todos los que se van a salvar, se van a salvar. Porque son mis escogidos. Porque yo pagué por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo hermoso. El plan eterno de Dios se había cumplido de manera perfecta desde la eternidad que Él lo planeó. Ahora aquí en Cristo se cumplió de manera perfecta y esto sigue hasta la eternidad futura. Porque aquellos a los que Él escogió va a salvar, ¿no es cierto? Y su sacrificio fue perfecto porque Él salvará a los suyos. Por eso está satisfecho. Él vio su fruto. Y vean, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. O sea, como Él sabe que pagó el pecado, ahora Él quedará satisfecho por su conocimiento. El conocimiento de que Él murió en la cruz. Y vean, justificará mi siervo justo a muchos. Esa frase es importantísima, porque el siervo justo, en el que no hubo maldad, el que no hubo engaño en su boca, dice que Él es un siervo justo que justificará, dice aquí, a muchos. Nota, otra vez, aquí no dice que va a justificar a todos, ¿o sí? ¿No? Dice que va a justificar a muchos. Otra vez, su justificación va a ser limitada. No es para todos, es para algunos. Expiación limitada. ¿Se dan cuenta? Y otra vez, y vean al final, y llevará las iniquidades de ellos. Nada más de ellos. ¿Quiénes ellos? De los muchos, de los que han creído en Él, de los que han puesto su fe en Él. Solo de ellos llevará sus iniquidades. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Por los que murió. Los transgresores son esos muchos por el cual Él murió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero nota, aquí hay un beneficio para los transgresores. Aquí hay un beneficio para esos muchos, o sea, para los que creyeron en Él. ¿Cuál es el beneficio que podemos encontrar aquí? Que el siervo de Dios va a orar por ellos. Va a orar por ellos. Nota, hermano, cómo incluso las oraciones son limitadas. Las oraciones de Cristo no son para todos. Solo son para los que han creído en Él. Él ora únicamente por aquellos por el cual Él murió. No por todos, sino por los suyos. Esto es expiación limitada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son verdades importantes que nosotros tenemos que entender. Porque los escogidos de Dios son los únicos que se benefician de las oraciones del siervo de Dios. Y esto es algo grandioso para nosotros, ¿no es cierto? Una vez que el Señor Jesucristo resucitó, dice las Escrituras, ahora Él está sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Y en ese momento Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros, por los que Él murió, por los que Él salvó. Y aquí en Isaías 53, 12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. ¿Se dan cuenta? Él intercede por aquellos por el cual Él murió y Él salvó. Nota, hermanos, que la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo nos protege de todas las acusaciones que tenemos de Satanás delante del Padre. Porque Él ora por nosotros. Jesucristo el justo es nuestro abogado. Él está a favor de nosotros. Él ora por nuestra fortaleza espiritual. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido
Pero no te preocupes que yo he orado por ti. Él intercede por nosotros, hermanos, por sus escogidos. ¿Se dan cuenta? Esto es algo glorioso. La salvación, hermanos, que Él compró en la cruz a precio de sangre, es la misma salvación que ahora intercede en oraciones por nosotros. No por todos, solo por sus escogidos, por sus creyentes. Y esto te debe de alentar, esto te debe de animar, hermanos. Jesucristo vela por ti. Esto es la expiación limitada. Él vela por ti, no por todos, únicamente por ti. Y ahora alguien dirá, bueno, pero esto en su contexto está aplicando a los israelitas, porque estamos estudiando Isaías 53, ¿no es cierto? Y a él está hablando solamente de los israelitas. No, hermanos, el Nuevo Testamento también lo dice. Y permíteme, dame 2 minutos nada más, hermanos, para enseñarte que el Nuevo Testamento también enseña la expiación limitada. Acompáñame a Romanos 5, 6. Y esto lo vamos a ver de manera rápida, hermanos. No nos vamos a detener como nos quedamos en Isaías. Solamente para que veas, hermanos, que esto no solamente aplica a los israelitas creyentes, esto también aplica a todo creyente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 6. Vamos a empezar del 6 en adelante para que vean, hermanos, cómo la expiación limitada también es para nosotros. Dice Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos, otra vez nota el plural, éramos, ¿no es cierto? Igual que en Isaías 53, nuestros pecados, nuestras enfermedades, ¿no es cierto? Aquí ahora Pablo está usando términos plurales para decir que nosotros éramos pecadores, ¿no es cierto? Porque, hermanos, la idea que tiene Pablo es la misma. Dios va a morir por nosotros los pecadores que hemos creído en Él. Nosotros que no somos judíos, los gentiles. Porque aquí Pablo, hermanos, esta carta de Romanos se está dirigiendo a judíos cristianos que estaban en Roma. ¿Ok? Y entonces versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, nosotros éramos incapaces de salvarnos, éramos débiles porque estábamos esclavizados a pecado. Vean, continúa diciendo, a su tiempo murió por los impíos. La preposición por, aquí dice, a su tiempo murió por. Esta preposición de por, hermanos, se traduce en lugar de. O sea, Cristo a su tiempo murió en lugar de los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero escucha, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros. ¿Para todos? No. Dice para nosotros. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Solo para nosotros Dios muestra su amor. Vean, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, aquí dice que Cristo murió por todos. No, únicamente murió por nosotros los creyentes. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, Cristo ya murió, Cristo ya nos declaró justos y gracias a eso, vean, por Él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está mucho el plural, nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la idea que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, que Él se va a agradar, no de todos, sino de nosotros. Él murió únicamente por nosotros, los creyentes, y el beneficio de la muerte de la cruz únicamente es para nosotros. Y Dios únicamente ora por nosotros, no por todos. Porque dice el versículo 10, vean, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, escucha, seremos salvados por su vida. Seremos salvados por su vida. No por la vida pasada de Cristo, sino por la vida después de su resurrección. Porque Él resucitó y ahora está vivo. Y por esa vida, nosotros somos reconciliados con Dios. Esto es hermoso, hermanos. Porque Cristo, desde que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, ahora está ahí intercediendo por nosotros. No por todos, sino solo por sus escogidos, por los que creen en Él, por los que ponen su fe en Él. Esta, hermanos, es la expiación limitada. El pago fue limitado. Y esto, hermanos, nos debe a motivar a vivir vidas santas, a vivir vidas entregadas a Dios. Porque, hermanos, tu salvación está segura en Cristo, porque Él ha muerto por ti. No por el vecino, no por el de al lado, sino por ti. Y entonces tú en agradecimiento tienes que vivir vidas santas. Porque en esa expiación limitada, Él se fijó en ti y Él te amó y Él te salvó. Amén. Oremos al Señor, hermanos.